Capítulo 4. Modo de vida. Con la escopeta colgada a sus espaldas, Freitas intentaba mantener el equilibrio sentado sobre sus talones mientras se enjuagaba las manos en el arroyo. Sus compañeros dormitaban bajo el toldo de plástico sujeto con sogas gastadas. Sus ropas, tan sucias como ellos, estaban colgadas cerca del pequeño fuego en el cual habían hecho la cena. Algunas botellas de cañas entre los cartuchos esperaban ser guardadas al amanecer en mochilas andrajosas. No había sido una buena jornada. Esto afectaba seriamente el ánimo de estos cazadores. Dependían de la matanza para subsistir. Tendrían que haber fabricado trampas para pacas, como él lo había propuesto, pero Urunday tenía deseos desmedidos de atrapar algún bicho de los grandes. Harían valer la salida mucho más rápido. La primera noche es para los bichos grandes. Así había respondido a su propuesta de las trampas. Urunday era el más experimentado de los tres, pero eso no lo hacía el mejor. De hecho, no había uno mejor. Eso era cuestión de rachas, de pálpitos y un poco tal vez de inspiración. Solían tener éxito en cada una de sus salidas, pero últimamente comenzaban de manera desastrosa. Esto los obligaba a quedarse monte adentro más tiempo del necesario, pero salían con buena cantidad de kilogramos de carne fresca, salvaje y deliciosa. Codiciada en secreto por señores dispuestos a pagar muy bien la distinción de tener un manjar exótico en sus amplios comedores. Esto poco les importaba a ellos. Solamente les interesaban los billetes, la venta. Inclusive la eventual escasez generada por la depredación les tenía sin mayor cuidado. El bicho más difícil de atrapar según la época tenía el precio más alto sobre su quilaje. Freitas continuaba lavándose el cuerpo y observando su rostro embarrado de frustración en las aguas del Santo Domingo. El cazador había amanecido antes que el sol por dormir descuidadamente lejos del humo. Despertarse a los sopapos por culpa de mosquitos golosos no era la mejor forma de comenzar el día. Menos aún después de una noche vacía en logros. Estaba pensando en las trampas que iba a armar. Le carcomía la culpa el no haber insistido antes. Esta vez necesitaba mucho dinero. La vida en territorio fronterizo no era del todo fácil para un hombre adicto a muchos de los vicios conocidos. Cuando estaba en el monte, se sentía bien, auténtico. Fuera del manto verde, malgastaba su vida, o al menos así lo veía él cada vez que tenía un tiempo para pensar. Aunque tampoco le gustaba pensar demasiado. Resultaba una pesadilla adentrarse en esa maraña que constituía su vida. Jamás podía siquiera llegar a la conclusión de si cazaba porque era la mejor forma de mantener esa vida descarriada o si justamente su manera de ver y vivir la civilización lo llevaba a encerrarse en la selva a depredar. Lo importante ahora era que necesitaba el dinero para pagar alguna de sus tantas deudas y para silenciar a alguna eventual mujer reclamando paternidad. Daba igual. No iba a desperdiciar otra noche esperando un pardo grande. Freitas siempre mantenía sus enormes ojos negros abiertos. Solía pensar que el peligro estaba detrás de cualquier árbol. Peligros que solamente él podía ver y escuchar. Comprendía el monte con su corazón. Eso decía. De los tres, era el que más veces había sido víctima de alimañas. Cuando lograba reponerse, interpretaba la señal como un castigo por haber insultado al monte. Lo que él llamaba falta de respeto, sus compañeros llamaban locura, aunque no les molestaba. Esta actitud extraña de Freitas lo mantenía siempre alerta.
Mientras se concentraba en disfrutar la frescura del agua en su piel cobriza, escuchó un leve chapoteo, demasiado lejos como para poder verlo. Sonaba algo pesado. Quizás era un hombre, pensó. Guardaparque o no, si no eran las piernas de alguno de sus dos compañeros, no eran bienvenidas. Volvió al campamento con sumo sigilo. Silvio y Urunday ya estaban acomodando sus cosas sin dirigirse la palabra. Hablar era un acto restringido a las urgencias. «Hay algo lá, cerca de agua», susurró. Con sincronizado automatismo se levantaron y lo siguieron. No caminaron demasiado hasta que los tres escucharon nuevamente esa presencia. Freitas se apoyó en el suelo con una de sus rodillas y llevó hacia adelante su arma. Urunday, que había permanecido de pie, vio la trompa respirando sobre el espejo de agua. Un hilo de sangre seguía al enorme cuerpo que emergía del arroyo. El tapir salió del agua y comenzó a moverse entre el follaje con torpeza, buscando algún lugar para descansar su fatigado cuerpo. Desapareció de sus ojos por unos segundos. Urunday apoyó su mano en el hombro de Freitas para que bajara su escopeta. Ajustó el pañuelo verde y mugriento que cubría su cabeza. Lo usaba siempre, cábala tal vez. Tenía manchas rojas oscuras, tan impregnadas en la tela que era imposible notar que se trataba de la sangre de sus víctimas de la selva. El majestuoso animal asomó su cabeza detrás de un palo rosa. Todavía se encontraba a varios metros de distancia, pero podían admirar su tamaño. Urunday dio un disparo que impactó en algún lugar del lomo del animal, pero éste no cayó. Lo observó de frente y no huyó. Comenzó a acercarse con lentitud, mientras la sangre brotaba de su costado izquierdo. Ambos cazadores quedaron sorprendidos al ver que el animal no había buscado refugio como ellos esperaban. Seguía acercándose con mayor velocidad, observándolos, desafiándolos. Parecía no estar dispuesto a huir. «Bicho danado, ten que ser de esos bichos embrujados de un monte. Mejor le dejamos tranquilo». «¿Qué tranquilo ni qué tranquilo?», respondió Urunday. «Mira el tamaño que tiene el desgraciado. ¡Qué malo ya de una vez!». Freitas disparó y le dio en una pata. Todavía no estaba lo suficientemente cerca. Su puntería también se vio afectada por el miedo y la superstición. Sabía que no iban a aguantar una embestida directa de semejante animal, y el pensar en su embrujo hizo vibrar la columna del cazador. «Está maldito, bicho. Mirá cómo sigue caminando para nosotros». Freitas estaba levantándose para huir del lugar cuando escuchó los ensordecedores bramidos. La nuca del animal sintió el filo del machete de Silvio. El primer golpe le siguieron otros dos inmediatos que salpicaron con sangre la mejilla de barba desprolija del cazador. El astuto sicario aprovechó para acercarse mientras el tapir se distrajo observando a sus compañeros. Los ruidos cesaron cuando finalmente Silvio logró dejar al animal abatido con media cabeza desprendida de su cuerpo. «Mierda, no te va a morir vos. Este retobao ya está listo». Freitas había presenciado unas cuantas veces ese brote psicótico de su compañero, pero aún después de años trabajando juntos, le costaba acostumbrarse. El dejo de crueldad no se manifestaba solamente en sus facciones angulosas que apuntaban hacia abajo. Tenía las cejas siempre juntas y su delgado labio inferior permanecían con frecuencias escondidos detrás de los dientes, verdoso de masticar hojas. Un espantoso rostro duro que caminaba raspándose con el follaje.
La primera vez que Freitas había visto reaccionar así a Silvio fue cuando mató a garrotazos de escopetas a un venado después de dejarlo moribundo con los 2 únicos disparos del arma. Las palabras de la jugosa lengua de frontera de Freitas habían sido bozo una cara cruel, y terminó por llamarlo así. Silvio no soportaba la idea de que un bicho le complicara la vida gimiendo más de lo necesario. Sus reacciones con frecuencia iban más allá de la finalidad de su trabajo. De todas formas, esto no lo hacía menos eficiente que los demás. Freitas enfocó su atención en el hecho real, un animal de excelente tamaño muerto y listo para carnear. «Este sí que nos vino de arriba, ¿no?», dijo Silvio para cortar el silencio que lo incomodaba después de los tensos minutos transcurridos. Urunday se acercó sin hacer ningún tipo de comentario. Observaba. Bajó al arroyo y lo caminó hasta encontrar el túnel que había dejado el animal en su huida hasta encontrar el agua. Al experimentado cazador no le hizo falta ver mucho más. Ya había sacado sus conclusiones. «¿Cuántos kilos debe haber acá?», largó Silvio, llevándose algunas hojas a la boca. «Como 300. ¿Viste, Freitas? Meta machete nomás. Así se mata un bicho». Con la escopeta colgada. «Deu sorte, cara cruel, sorte», dijo Freitas mientras se dedicaba a estripar el animal con su cuchillo. Silvio lo observó haciendo una mueca de molestia por su comentario. Estaba a punto de insultarlo cuando Urunday los interrumpió. «Ningún suerte, che. Este vino de por allá. Venía baleado ya. Mirá la cabeza, ahí, cerca de la oreja. No le entró la bala del todo nomás, pero esto llegó hasta acá. ¿Y qué? Es nuestro. Lo que otros no mataron con rifle, yo maté con mi machete», concluyó Silvio, orgulloso, palmeando el lomo del anta. «¿Cómo y qué, tolongo viejo?», dijo Urunday. «Nosotros casi nos dormimos sobre el sobrado y no apareció nada. Alguien tiene un salero mejor que el nuestro, y si no pueden aprovechar, vamos a ir nosotros».